Estábamos viendo cómo el plano pasa por la pieza y cuando pasa va a pintarla con un tramado, con un sombreado, donde va cortando pieza y donde no corta nada. Acá fui haciendo el borde. Este borde está en líneas de trazo, lo que debería pasarlo a línea continua. No lo voy a hacer por capas, sino continua, porque el contorno me tiene que quedar un poco gruesito, como el contorno de la pieza. Cuando coincida se va a solapar el mismo nivel de prioridad que la pieza de la arista vista, y va a ir cortando la pieza. Fíjese que el plano llega hasta punto y acá ya se queda sin pieza. Significa que la única manera que puede ser es seguir recorriendo el contorno de la pieza hasta llegar a la esquina. Es decir, que ahí esta línea va a tener que ser por el contorno hasta llegar a este lugar. ¿Bien? Ahí está, fíjense, de trazo, yo eso lo vamos a corregir. Luego vamos a ver qué pasa acá en el frente, ¿no? En el perfil, digo. En el perfil el plano se va a manejar hasta llegar hasta este punto. Hasta ahí va a ser el plano que sería el plano que salió en esta esquina, pues no puede salir por fuera de esta esquina. Fíjense esto, aquí lo podemos ver, ese plano va a ir cortando hasta llegar abajo y va a salir acá. La última parte que va a cortar va a ser esta arista. Sobre ese filo va a salir el plano. Y va a haber recorrido por atrás de una manera, vamos a extenderlo un poquitito. No me da, voy a tener que agarrar y irme con la línea de acá hasta ahí, ahora sí. Este es el plano que va pasando por la pieza, pero fíjense que ese plano en esta zona queda afuera. Queda afuera, no corta, no. Va a cortar o va a Profe, seguir no cortando, está grabando. bueno, sobre este lugar. Esta reunión está siendo grabada. Es decir, que esto que acabamos de dibujar nosotros aquí es lo que corresponde. Ahora voy a achicar un poquitito esta vista y vamos a volver aquí, a lo que fui recorriendo. Lo que fui recorriendo por este borde, la pieza, ¿sí? Que aquí en la planta solo superpuse una línea roja sobre el borde. En realidad lo que fui dibujando fue esta línea, que en planta va a ser una línea que va a coincidir con la línea superior, por donde va a ir cortando la sección. ¿Qué pasa después en esta zona de corte de la pieza? Eso es un poco más complejo, vamos a ir resolviendo, ¿no? Ahí, esto va por aquí y esto va por aquí. Bueno, ¿qué pasa acá en esta parte de la pieza? Fíjense, aquí el plano de esta zona pareciera que no corta nada. ¿Cómo se comporta en esta zona? Cuando el plano corta un plano paralelo que está en una posición más adentro, va a mantener su paralelismo. Es decir, que si yo tengo por dónde van los límites del plano, aquí adentro la línea que va a marcar por dónde va a cortar va a ser paralela a esta. ¿Sí?
Es decir, va hasta ese punto, cortando adentro de la pieza. Es decir, que esta línea la corro hasta llegar a encontrar la pieza. ¿Y ahí qué pasa? Y ahí, cuando llega el plano a tocar a este punto, corta en esa posición. Aquí yo eso no lo voy a ver. ¿Por qué? Porque todo eso, al estar en planta, ¿sí?, solo voy a ver una línea que va a ir hasta acá y luego hasta aquí. Es lo que yo he dibujado en esta zona. Y luego esa línea va a continuar hasta llegar a esta esquina. Es decir, va a llegar hasta aquí. Hasta aquí vamos bien. Pero ¿Qué si pasa? llega hasta ahí, en el otro lado también llegaría hasta esa esquina o no. Bien. Ahí es donde vamos a mirar la parte superior del plano. Vamos a dibujar esta línea acá, que sería este punto. Fíjense que el plano acá entra y va a hacer intersección, ¿sí?, con esta cara de atrás. Vamos a mirar un poquitito la cara de atrás. Ese plano, en algún lugar, va a llegar a tocar la cara de atrás. Y va a tocar también, o va a deslizar a través de el plano inclinado. En algún punto va a tocar al plano inclinado. ¿Cómo sé ese punto donde toca el plano inclinado? Bueno, cuando el plano corta un plano perpendicular, fíjense que acá el plano, esta línea del plano, esta línea del plano, sería, es un plano oblicuo, pero corta a esta cara triangular, ¿sí?, a una cara triangular que es vertical. Esta cara triangular es vertical. Y cuando un plano corta a una cara vertical, deja una arista horizontal. ¿Cómo es eso? Bueno, acá estoy encontrando dos planos que tienen una misma inclinación, es decir, que están la traza está en la misma dirección, las dos. Uno es vertical y el otro oblicuo. Cuando se encuentran, eso deja una traza horizontal. Fíjense que si yo dibujo esa traza horizontal aquí, me va a quedar esa marca, esa línea, y eso me da una ayuda para poder entender cómo va a cortar a un plano oblicuo. El que no tenía yo es cómo va a ser para ir desde este punto recorriendo el plano inclinado hasta llegar a la cara triangular. Y eso lo hace cuando arranca este plano, que tengo el dato viniendo por el otro lado. Si nosotros vamos a tener que ir recorriendo las vistas, y ese dato me va a dar hasta llegar a ese punto, lo que luego se cerraría ahí. Vamos a ver si esto es cierto, si este recorrido que yo hice acá es cierto en función de cómo se vería. Traten de recordar cómo se vería la sección acá cuando yo trace el plano de sección. Entonces busco acá el plano de sección, lo ubico en el plano y no se ubicó en el plano. Voy de nuevo. Plano de sección. Ahí se ubicó en el plano. No se ubicó en el plano. Me está tomando otro plano. Voy a desconfundirlo un poco, porque hay demasiados datos para que me tome la información. Por eso voy a dejar solo este triangulito y voy a orientarlo a que me tome ese plano, solo ese plano, como plano de sección. ¿Bien?
Y fíjense que aquí se ve cómo va recorriendo la pieza. Acá ese plano no está, otra vez no está exacto ese plano. Me está tomando más arriba. Y no me está marcando bien el punto. El punto sería del plano ahí. Bien, justo en el vértice, y me va a cortar de esta manera. Entonces, yo estoy viendo aquí la proyección en 3D de lo que en 2D es esto que yo dibujé aquí como contorneado, ¿no? Bueno, no lo dibujé acá en las vistas, todavía estoy con estos puntos. Bien, vamos a seguir con las vistas y después esto lo vamos a pasar a la axonométrica. En las vistas teníamos este punto, el punto más alto. El plano acá recorre, el plano inclinado llega hasta este punto es este. ¿Sí? Y este punto aparece aquí, donde el plano inclinado corta esta cara, yo la traslado hasta acá y esto me va a servir para marcar esta línea horizontal que define la sección del plano en ese lugar. Bien, en esta zona, esa línea es la que corresponde a esta línea en función del encuentro de ese plano con esta cara triangular que está representada por esta línea. Esa cara triangular que está acá, representada por esta línea, produce ese encuentro. Bien. El otro, el que viene recorriendo, es la unión de entre el vértice y el extremo de este punto. Es decir, es entre este punto y el vértice de este punto lo que da la vista del perfil de esta sección. Luego, esto desciende hasta llegar aquí. ¿Dónde es aquí? Aquí es donde el plano llega hasta esta esquina. Esta esquina está marcada acá, yo llevo la proyección, sería este punto. Bien. No duerme. Luego, el micrófono abierto, este pedacito de línea es el correspondiente Sí. a la proyección de este Respeto punto el hasta audio, acá, por favor. y luego voy recorriendo aquí hasta llegar hasta este punto. Este punto luego va hasta aquí, y aquí va hasta la proyección de este punto. Este punto sería este que termina uniendo con este punto. Estas líneas las voy a transformar en líneas continuas para delimitar lo que sería la sección que está en la capa secciones, ¿sí? Y la transformo este eje en un... Y esto entonces, en vez de hacerlo por capa, lo voy a hacer, ¿no? Y tengo marcado lo que correspondería a la sección en esta zona. Luego, ¿qué debo hacer? Luego me queda dibujar el sombreado. Ese sombreado tengo que elegir un patrón. Puedo elegir el ANSI 31 y probar cómo me queda. Bien, si yo lo dibujo en esta capa, me lo va a dibujar muy grueso. Bien, entonces debería elegir un sombreado que no coincide con la capa sección, sino darle el nombre de capa sombreado y que me quede con un grosor mucho más finito y que no me solape las líneas ocultas ni tampoco las líneas visibles. Es decir, que tiene que ser el grosor más fino de toda la pieza, igual que el de las proyecciones. Entonces lo que voy a hacer acá es generar una nueva capa, que esta capa le vamos a llamar sombreado
sombreado 1, pues ya sombreado lo tenía yo. Le vamos a poner un color. Vamos a poner un color celeste. Vamos a ver cómo se ve. Que este sería cian, no celeste. Y vamos a probar a ver cómo se contrasta con el fondo de la... A ver si es visible o no. Entonces lo que me voy a hacer es movilizar hasta sombreado 1 y ahí voy a hacer el sombreado correspondiente. Patrón de sombreado, ANSI 31, voy a probar cómo queda. Definir puntos, entonces voy a tener que ir tomando todos los puntos que son rodeados por la línea roja y ahí me quedaría. Creo que está todo, ahí me quedó una superficie sin marcar, ahí estaría. Y este sería el resultado de la sección, ¿sí? Que sería lo que yo estoy viendo aquí, pero visto en el perfil, es decir, para un observador que está parado en esta zona y observa la sección. Cuando yo lo miro de frente, yo lo que voy a ver, no veo nada, porque al Profe, poner... ¿puede ¿sí? ser que haya una parte que no va? Me parece. Ah, sí. Sí. Completa la idea. De que está sombreado en la parte inferior derecha. Y no iría, me parece. Exactamente. En esa zona. Claro. Bien. Me gusta. Profe, No me gusta equivocarme, pero me gusta que ustedes sí lo descuidan. Vuelvo a dibujar. Sí, dígame. quería preguntar, ¿me escucha? Sí. Quería preguntar en planta, ¿por qué no se cerró la figura en la proyección de la planta? Bueno, ahora vamos a volver a la planta para ver qué es lo que pasó. Bien. Ahora, ¿qué dicen ustedes? Viendo la perspectiva y viendo el perfil, me ayuda mucho el tener esta opción del SketchUp para poder corroborar que esté bien. ¿Sí? Y aquí puedo ver que se ve como lo que dibujé aquí. Estábamos en la planta, alguien me preguntó, la planta, ¿por qué no cerramos? Nosotros en la planta estuvimos avanzando, hicimos esta línea, hicimos esta línea, hicimos esta línea, hicimos esta línea, hicimos esta, y hasta ahí llegamos. Justamente porque en la planta es muy difícil poder ver este detalle. Por eso yo llegué hasta ahí y no seguí por ese lado. Y lo salteé y alguien dice que quedó inconcluso y está correcto, ¿no? ¿Cómo ahora cerraría? Yo debería ayudarme ahora con el perfil. ¿Y cómo llevaría o cuál sería el punto que tengo que llevar y hasta dónde? Del punto de quiebre este, ¿no? ¿Cómo llevaría este punto acá? Fíjense ustedes que la línea de proyección que me está marcando ese detalle es esa. Y ese detalle tiene que llegar hasta la cara del triángulo este del fondo. Significa que el punto que yo tengo que llegar es hasta aquí. Entonces, cuando yo dibuje la línea, voy a hacer una línea que va a ir de aquí hasta aquí. Y luego sí, eso final que va a llegar hasta este punto. Fíjense que estoy dibujando en una capa equivocada. Estoy dibujando la capa sombreado. Debería estar la capa sección 1. Vamos a corregir la capa. Pero ahora sí le voy a copiar las propiedades.
esta línea a lo que ya dibujé. Fue esto. Y aquí me quedó la sección delimitada, completamente cerrada, lo cual me permite a mí ya también hacer el rayado. Bien. Entonces, vamos a el sombreado. Hay un micrófono abierto, sombreado. El patrón de sombreado, vamos a revisar que esté ANSI 31. Aquí yo puedo, en vez de usar el ANSI 31, vamos a buscar usar definido por el usuario. Definido por el usuario son líneas, ¿sí? Cuya separación en unidades de dibujo se regula desde este punto. Yo lo puedo hacer, por ejemplo, líneas cada 2 milímetros, puedo poner líneas cada 2 unidades de dibujo. Y el ángulo se lo defino aquí. Si le dejo 0, me va a hacer todas líneas paralelas, horizontales. Entonces ese ángulo se lo modifico, por ejemplo, a 45 grados. Bien. Reviso. Es definido por el usuario. 2. Bien. Y entonces vamos a designar puntos, los cuales ahí me están quedando, como yo les decía, horizontales. Significa que el patrón de sombreado no me tomó el ángulo. A ver. Si estoy viéndolo, patrón definido por el usuario, ángulo 45. Vamos a designar puntos. No me lo está tomando. Creo que es porque como colocó ANSI y entonces le coloca 45 para colocar recto. Claro, porque no me está tomando esta opción. Bien. Es que ahí no me permite hacer esta opción. A ver si... no, tiene que estar aquí la opción esta de poder hacerlo. Bien, vamos a volver a la ANSI, porque no comprendo por qué no me permite tomar el definido por el usuario. Designar puntos, me cambia la definición. Y ahí me deja solo esta opción. Vamos a ver si aquí... bien. Es que me está... Claro, ahí estoy girando el ángulo de 45 del ANSI, entonces está tomando esto. Y el patrón de sombreado me está tomando una modificación de este patrón, pero no es lo que yo quería hacer, sino quería definir el patrón hecho por 1. Para el patrón hecho por 1, esto es la separación en unidades. Para el ANSI, esto es la escala. Si yo le puse acá escala, lo hizo por 2 la separación, por lo cual me quedaba muy feo acá el patrón de sombreados. Entonces aquí tomaría la escala 1, que la puedo modificar, y esta estaría tomando patrón. Lo que me faltaría luego hacer, lo que voy a hacer ahora es borrar y modificar el tipo de capa, porque la capa donde estoy trabajando no es la que debe ser, ¿no? Ese sombreado 1. Ubicado en la de sombreado, sí, vamos a
rehacer el dibujo. Y estaría esta opción que, fíjense que la forma no puede ser muy diferente a lo que observa una persona en planta, a la que observa una persona de frente, visto que el plano está casi a 45 grados, casi sería la misma dimensión, es la misma dimensión, y la forma debe mantenerse. Y esto es una cuestión que a ustedes le ayuda también a saber si esto es correcto. Fíjense que la forma, y que ustedes podrían marcar cada uno de los puntos donde se va haciendo el quiebre, y cada uno de los puntos que delimita las líneas de la sección, la pueden encontrar en las tres vistas. Bien, este sería el elemento dibujado en las vistas. Yo, si quiero, lo que puedo hacer es a este plano borrarlo y exportar la pieza, y luego en la exportación hacer la sección del actonométrico. Vamos a ver cómo se vería esa sección luego de exportado. Aquí pongo View, cambio a tipo de alambre para poder exportar. Luego me fijo si la cámara está en proyección paralela. Y otro detalle que tengo que hacer es ver que esté en isométrica, lo cual no está. Aquí ya puedo ver bien lo que es la sección. Eso lo puedo dibujar después por puntos acá, o trasladarla directamente, como lo tengo ya dibujado, en la exportación. Entonces aquí pongo Fill Export 2D. Parece que aquí ponen 2D el DWG que corresponde. Lo voy a llevar al escritorio. Pongo exportar. Ya exportado. Lo que voy a tener ahora entonces es, voy a trabajar directamente con este elemento. Lo que voy a hacer aquí es abrir. Voy a ir al escritorio. Aquí estoy. Abrir. Continuar. Acuérdense que esto no los asuste, porque esto simplemente está indicando que no fue dibujado por AutoCAD. Es muy ególatra AutoCAD. Aquí tengo la pieza. Lo que voy a hacer ahora es dedicarme más que nada a la sección. Y en la sección yo voy a mantener, es decir, esta pieza que la abrí en 3D, la voy a llevar a mi dibujo. Si acá me abrió un archivo nuevo, yo lo tengo que dibujar, llevar al archivo donde está mi dibujo hecho para completar las tres vistas y la axonométrica. Esto ya lo han hecho, pero vamos a repasar cómo se hace. Esto voy al portapapeles, copio, ejemplo, el cambio de dibujo, y aquí, portapapeles, pego. Aquí tengo la pieza, se pegó en la capa 0. Luego yo puedo adecuar las capas, pero antes, previamente, debo escalarlo. Escala, selecciono todo el dibujo. Voy a ver la línea que me toca. Voy a usar esta línea que es de 50. Es decir, designa objetos, ya está. Entonces le doy Enter. Ahora me pide un punto. Vamos a elegir este punto. Y ahora me pide la referencia o la escala que yo quiero hacer. Como es una referencia gráfica, le pongo R, Enter, y voy a marcar los dos puntos que son la línea de referencia que voy a usar, que esa línea de referencia quiero que mida 50. Entonces después, por las dudas, verifico que ahí haya 50.
ahí hay 50. El 50 está en cualquier lado, está en una capa que no corresponde. Yo esto lo primero que voy a hacer es llevarla a la capa objeto y después empezar a cambiar de posición. Sí. Y no trae las ocultas, las líneas ocultas no las trae, pero no las indica. Claro, entonces aquí hay que hacer un proceso que a veces es un poquito más largo. Yo me gusta de que por ahí todas las líneas queden, por ejemplo, unidas. Toda esta línea oculta, que sea una sola línea. Primero porque cuando yo le asigno la línea de trazos, si no es una sola línea, por ahí me quedan tramos que parecen continuos y es confuso. Entonces eso lo selecciono todo y en modificar le pongo unir o juntar. Entonces todo eso se transforma en una sola línea, se simplifica y esa la puedo yo aquí llevar a la capa que me corresponde, que es la capa ocultas. Entonces me queda esa línea en ocultas. Allí hay un pequeño problema, a ver si ustedes me pueden decir qué problema hay. Esa línea no es toda oculta. Ajá. ¿Hasta dónde es oculta? Solamente hasta aquí. Y luego hay otro tramo de línea que va desde aquí hasta aquí, que es visible. Yo me di cuenta porque se extendía esa línea oculta por debajo del fondo de la pieza. Si hubiese sido así, ¿no? El arista de atrás estaba sobresaliendo la pieza para abajo, lo que es insólito, porque sobrepasaba a esta arista, que también es oculta, ¿no? Eso es importante, ubicarse dónde está la pieza y hasta dónde llega, porque eso me permite evitar o encontrar errores, ¿no? Eso sería otra línea oculta. Esto va a volver a aparecer el control. Este control desgraciado que me molesta bastante. Y acá lo que debo hacer es corregir este error, que todavía no lo he hecho, haciendo de que este elemento pase a la capa correspondiente. Entonces, eso que ahí está pase a la capa objetos. Entonces voy a tener que arreglar bastante. Así, pues, vamos a ir haciendo algunas, por ejemplo, esta, después esta y esta, configurar propiedades de esta a esta. A esta, yo puedo ir haciendo esto en una operación. Y luego puedo unir, es decir, puedo hacer la operación de unión, la puedo hacer antes o después de trasladar las capas. Vean ustedes cómo es el tema, no hay que perderse. Fíjense que acá hay algo curioso, tengo un pedazo visto, pedazo oculto, un pedazo visto. Aquí abajo voy a tener un pedazo oculto. Y ya estaría todo. Lo que debo hacer ahora es el plano de la sección, llevarlo al plano de la sección. Esto trasladarlo a la capa. Acá lo voy a hacer al revés. Voy a seleccionar primero y después voy a elegir qué voy a hacer. Esto puede llegar a ser bueno como puede no llegar a ser bueno. Hacerlo así. Tiene sus pros y sus contras. Esto lo llevaría a la capa sección 1 y luego que está seleccionado, lo que voy a hacer ahora es cambiarle su propiedad para llevarla a tipo de línea continua.
Entonces ahí tengo mi sección marcada y cómo va a quedar mi sección. Que me estaría faltando agregarle sombreado. Ya estoy en la capa sombreado, así que vamos a elegir ANSYS 31. Ese vemos si le dejamos el ángulo o se lo modificamos aquí. Se lo podemos cambiar en ese lugar si no nos queda bien. Lo que yo debo tener cuidado es dónde va a quedar rayado la zona del plano. Que no me pase lo que me pasó hoy. Obviamente mi límite es la línea roja. Si yo lo tengo ya delimitado, no voy a tener posibilidades o voy a tener menos posibilidades de error. Solo el sombreado va a quedar delimitado por la línea roja. Bueno, y aquí ya me queda el trabajo terminado. Si yo tengo que presentar, entonces esto lo arrimo un poquito para que me quede más compacto, lo centro y lo mando. Guardo, pongo el nombre, pongo el número de práctico y ya tengo el trabajo terminado. Claro está, este no es el trabajo para hacer, pero este sería el principio de esto, ¿no? Vamos a mirar el trabajo que tenemos para hacer. El trabajo que tenemos para hacer es este, para lo cual yo se los voy a avanzar un poquitito, les voy a ayudar un poquito, pero la pieza no es muy sencilla, tampoco muy difícil, pero es una pieza que me han dado solo 2 vistas, ya no estoy trabajando tan bonito con 3 vistas como antes. Así que vamos a tratar de interpretar corresponde a cada cosa, ¿no? Acá está indicado el plano, donde tiene que estar el plano, y acá están puestas las vistas, es decir que este plano lo tengo que poner o dibujar acá debo cortar, así como lo hice en esta pieza. Este ejemplo se lo voy a guardar y se lo voy a dejar para que lo puedan manipular como ejemplo, ¿no? Guardar y no sé si por acá yo puedo mandarles un archivo, mandárselos por aquí o se los pongo en el campus. Estábamos con esta pieza que ya está terminada. Lo que voy a necesitar es iniciar el trabajo en el SketchUp. Vamos a guardar esto y vamos a hacer uno nuevo. Esta plantilla no me gusta nada porque tiene demasiados colores y esta es la plantilla que me gusta para poder ver bien. Voy a acercarme un poquito antes de borrar para ver más o menos que me quede a escala. Ahí borro. ¿Qué dimensiones tiene este objeto? Este objeto acá no se ve muy bien. 24, 6, 25. Y dice que tengo 60 por 60. Y abajo tiene, acá abajito, tiene 60. Es decir, es un volumen de 60 por 60. Me voy con 60, Enter. 60, Enter. 60.